Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Orlando Ledesma y vivimos en la ciudad de Santa Fe, en el Santa centro Fe. de Argentina. Ledesma, tu nombre es Orlando. Orlando Ledesma. Gracias, Orlando. Bueno, y mi nombre es Mariela Madariaga, soy de Santa Fe también, y bueno, acá estamos en este movimiento, trabajando por seguir perfeccionando las prácticas y continuar visibilizando nuestro rol, ¿no? Tan importante para la sociedad. Claro. Qué bueno. Gracias, Mariela. Gracias. La finalidad de esta entrevista es para nosotros seguir generando contenidos y bueno, nos pareció muy importante y por sobre todo muy interesante la difusión de esta línea que ustedes a partir de una investigación han establecido entre Pichón y Lacan, y por sobre todo saber también su perspectiva que tiene que ver con la psicología social. Así que, bueno, a partir de ahora damos inicio a la entrevista. Orlando va a ser la primera pregunta. Sí, más que una pregunta era también poder presentarlo. Nosotros estuvimos conociendo un poquito de su trayectoria porque también nos llamó mucho la atención su doctorado, ¿no? O sea, nosotros acá, la tecnicatura en psicología social nos pone en el campo de la intervención. Y entonces, un poquito es decir que, para que también las personas que nos vean conocer su trayectoria, nosotros trabajamos en MOPSA Santa Fe y por esto estamos realizando la entrevista al doctor Jaime Alberto Carmona Parra, colombiano. Esto para nosotros también es muy importante, ¿no? La mirada desde Colombia de la psicología social. Es un doctor en psicología social de la Universidad Complutense de Madrid, y esto es lo que nos llevó a también querer conocer, ¿no? Desde el doctorado. Es magíster en educación de la Universidad Católica de Manizales, magíster en ciencias sociales de la Universidad de Antioquia, psicólogo de la Universidad Autónoma de Monterrey de Costa Rica y comunicador de la Universidad de Antioquia. Entonces, esto para nosotros es muy significativo, ¿no? Todo su trayectoria y todo lo que nos puede compartir para nosotros que miramos nuestras prácticas desde la psicología social. Mariela. Bueno, doctor Carmona Parra, una inquietud que nos surge al conocer su trayectoria académica, la cual se identifica con la psicología, es saber qué fue lo que motivó a especializarse en el doctorado de psicología social y a indagar en los aportes del doctor Enrique Pichón Rivière. Sí, me parece una excelente pregunta, que no me la había hecho, y es la primera vez que me la hacen además. Pues a ver, yo creo que es como una preocupación por la relación entre lo subjetivo y lo social. Es decir, desde mi época temprana en el colegio, pertenecía a los comités de base estudiantiles, tenía, digámoslo así, una visión crítica de la sociedad y un deseo de transformarla que en ese momento pues se materializaba, digámoslo así, en reivindicaciones estudiantiles, en la necesidad de la pavimentación de la calle que pasaba por mi colegio, en el mejoramiento de los laboratorios, etcétera. Y creo que eso me marcó, digamos, en el sentido de una formación crítica, con unas preguntas y unas inquietudes sociales, pero a la vez me incliné también muy tempranamente y desde el colegio por el estudio de la subjetividad. Y yo creo que fue recién en el doctorado y en el encuentro con la obra del maestro Enrique Pichón Rivière, donde pude poner a dialogar esas preguntas sobre lo social con esas preguntas sobre lo subjetivo.
creo que hay, digamos, eso me marcó, digamos, para mis investigaciones desde que conocí la obra de Pichón y mucho más, digamos, ya con el doctorado, todas mis investigaciones han sido y van a seguir siendo por una perspectiva psicosocial. Ujú, ujú. Sí, o sea que usted podría decir que esa búsqueda se ha debido también a una necesidad de ir encontrando esas respuestas, ¿no? A las investigaciones también. Sí, sí, yo creo que indudablemente la psicología social y particularmente la psicología social de Enrique Pichón Rivière es una herramienta teórica y metodológica muy potente para pensar la relación entre lo subjetivo y lo social. Yo creo que todos los profesionales que nos planteemos el reto de conocer y de trabajar en ese, digámoslo así, en ese vínculo, en esa interacción, creo que encontramos en Pichón y encontramos en la psicología social, eh, pues digámoslo así, como un campo de conocimiento muy pertinente. Bien. Muy bien. Sí, muy interesante. Sí, una mirada que a nosotros nos ayuda mucho a seguir pensando la psicología social desde la práctica. Otra preguntita acá es que también nos surgía cuando íbamos conociendo sobre su trayectoria, es la experiencia que usted tiene como investigador y esa vasta trayectoria que se destaca. Para usted, o sea, ¿qué sería significativo, qué nos pudiera compartir de lo que para usted prioriza, qué es una intervención de la psicología social, ¿no? De esto que usted decía, ¿no? De lo subjetivo, o sea, ¿qué sería para usted de esa experiencia, ¿no? ¿Qué habría que priorizar, ¿no? En esto de la intervención de la psicología social? Sí, yo creo que Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en la primera página de la introducción, en el primer párrafo de la primera página, tiene una reflexión muy bella en la que interroga radicalmente la diferencia entre la psicología individual y la psicología social. Y él dice que, es decir, que para los seres humanos, el otro está siempre presente como objeto, como auxiliar, como enemigo, como etcétera. Y que, es decir, que es imposible pensar al ser humano como un Robinson Crusoe por allá en su isla, bastándose por sí mismo, que los seres humanos inexorablemente estamos y tenemos que pensarnos siempre en relación con nosotros. Y que nuestra psique, nuestra subjetividad, no se puede entender sino en esa relación con los otros. Entonces, lo que dice Freud en esa introducción a la psicología de las masas, con lo que concluye es que la psicología individual es siempre y por definición psicología social. Entonces, lo que yo creo que hacemos en el campo de la psicología social, tanto en la comprensión como en la intervención, es, digámoslo así, como aplicar a fondo esa idea freudiana de que es que los seres humanos no nos podemos comprender, ni nos podemos transformar, ni nos podemos enfermar, ni nos podemos sanar, ni podemos nada sin los otros. Entonces yo diría que en esa bella definición de Pichón, del objeto de la psicología social como una psicología que estudia al ser humano en situación. El ser humano en situación es un ser humano en interacción con nosotros. Entonces yo creo que lo particular de la intervención en psicología social es la intervención del ser humano en situación y entendida esa situación como interacción con nosotros, es decir, cómo transformar, digamos, los contextos de interacción, cómo incidir sobre los vínculos,
cómo afectar, digamos, los lazos para así, digámoslo así, por esa vía también transformar al ser humano y transformar su contexto. Digamos, es una dialéctica que siempre está presente en la intervención psicosocial, es decir, que no solamente se apunta a la intervención de la subjetividad o del contexto, sino de la subjetividad en interacción con su contexto. Eso fue muy interesante. Realmente pensarlo, ¿no? Desde ahí y profundizar en eso. Nosotros ahí también veíamos unas preguntas sobre cuando pensábamos esta idea de las intervenciones, decíamos con los objetivos fundamentales, ¿no? Si usted nos tendría que decir, a partir de todo lo que ya, el objetivo, ¿dónde un psicólogo social cuando interviene tendría que ponerse ese objetivo, ¿no? Si uno lo podría definir como un objetivo. Sí, yo diría el acento, como El decir acento. dónde... Sí. Yo creo que en los vínculos, yo creo que justamente en las interacciones, porque yo creo que son las interacciones, como digámoslo así, como ese articulador. Y a mí me gusta hablar de las interacciones porque es que las interacciones nos ponen inexorablemente en el campo de lo político. Es decir, no hay una interacción en la que no esté atravesada por lo político, que no esté atravesada por el poder y por las diferentes formas en las que el poder se manifiesta, porque es que el poder no solamente se manifiesta por la vía, digamos, de la sujetación o de la opresión, el poder también se puede expresar por la vía de la persuasión o de la seducción incluso. Es decir, hay personas y hay comunidades y hay, digámoslo así, referentes sociales en las que se ve la potencia, digamos así, el poder político de la seducción. Y creo que eso pues, sería muy deseable. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente poner el acento en el vínculo sin perder de vista justamente que todo vínculo está también atravesado por la política y por la ética. Excelente, excelente, doctor. Ahora continúa la colega Mariela con la siguiente pregunta. Doctor, junto a sus colegas, usted llevó adelante la dirección del trabajo de investigación Pichon y Lacan, vínculo social, por lo cual, ¿podría compartirnos las principales contribuciones que el presente trabajo le otorgó al ECRO de Enrique Pichon Rivière? Sí, claro. Bueno, yo creo que Pichon es un autor, un punto de referencia fundamental en el pensamiento latinoamericano y en la psicología social a nivel mundial. Es decir, Pichon hace una cosa maravillosa, absolutamente inédita, y es, digámoslo así, pues partir de su formación como médico, psiquiatra, psicoanalista, eh, tomar, digámoslo así, conceptos muy potentes del psicoanálisis, manifiesto, latente, etcétera, y poner a dialogar a Freud con George Mill, el psicoanálisis con el interaccionismo simbólico. A mí me parece que el primer pichón es un pichón más freudiano y el segundo pichón es un pichón, después de teoría del vínculo, un pichón más interaccionista. Y ese interaccionismo simbólico que era muy desconocido en América Latina a mediados del siglo XX y que todavía lo sigue siendo, yo creo que es algo que Pichón en esa curiosidad y en esa capacidad, digamos, de construir su propuesta de epistemología convergente. Hace ese diálogo y a mí me parece que el concepto, digamos, de rol
en Pichón es un concepto profundamente interaccionista y es un concepto de una potencia tremenda, porque es que un poco, digamos, lo que Pichón nos muestra es que los seres humanos habitamos en juegos de roles. Una familia es un juego de roles, una institución educativa es un juego de roles, una sociedad es un juego de roles, y cada uno, digámoslo así, existimos como integrantes de una familia, de una institución educativa, de una sociedad, en la medida en que desempeñamos un rol ahí en esos juegos de lenguaje. Entonces, digamos que Pichón logra, digamos, captar con mucha fuerza y con mucha claridad el pensamiento psicoanalítico, y me parece que logra, digamos, eso que Heidegger plantea, que el lenguaje es la casa del ser, que nosotros, digamos, habitamos el mundo a través de nuestro propio universo simbólico, que está hecho de lenguaje. Pichón, digamos, lo pone en diálogo con el interaccionismo simbólico, que, digámoslo así, es para mí, digamos, de todas las otras perspectivas de la psicología social, la que mejor permite un diálogo con el psicoanálisis. Entonces, digamos que Pichón tuvo un contacto con Lacan, en el que, digamos, se reconocieron mutuamente. De hecho, Lacan invitó a Pichón a espacios académicos, digamos, allá en París, en su época. Pero, digamos, justamente porque los dos ya estaban en un momento muy avanzado de su producción y de su vida. Porque es que Lacan muere en el 83, Pichón muere en el, recuerden en qué año fallece Pichón. En este momento se me escapa, pero digamos, 72. sí, 70 y es pico. por ahí, digamos, y ya los dos, 72. y ya los dos, pues digamos, bastante mayores. Entonces, digamos, como que no queda, digamos, la pregunta, y bueno, y después de, y qué hay, digamos, de la obra de Pichón con Lacan. ¿Qué hay de la relación de la obra de Pichón con la obra de Lacan? Entonces, esa es la pregunta que nos formulamos en ese proyecto de investigación. Y digamos como que como punto de partida, pues hay dos cosas, y es, primero, un Pichón Rivière que tiene una concepción, digamos, de la subjetividad y de la interacción, digamos, del sujeto, digamos, en su contexto, en sus situaciones, que lo hace a través de esos vínculos internos. En teoría del vínculo, Pichón tiene unos desarrollos maravillosos del vínculo, cómo nosotros nos relacionamos con los otros y con el mundo a través de unos vínculos internos que pueden ser paranoides, que pueden ser depresivos, que pueden ser histriónicos, histéricos, obsesivos, etc. Y en Lacan encontramos también, pues, digamos, una perspectiva de la subjetividad humana en la que Lacan, digamos, vuelve a la obra de Freud con un estilo, digámoslo así, con una manera muy particular de preguntarse. Y en el año de 1969 escribe un seminario que se titula El revés del psicoanálisis, que además me encanta, pues, el título de ese seminario, y en el que Lacan toma como objeto, digamos, de trabajo y de investigación el vínculo social. Entonces, de un Pichón que en 1959 escribe y publica Teoría del Vínculo, y de un Pichón que sitúa su reflexión fundamental y su gran aporte, digamos, a la psicología social en pensar el vínculo,
con un Lacan que 10 años después, curiosamente, no había reparado en eso, que es exactamente 10 años después, produce un seminario sobre el vínculo social. Entonces, en Pichon tenemos el ECRO y en Lacan tenemos los 4 discursos. Digamos que Lacan en ese seminario de 1969, titulado Al revés del psicoanálisis, el seminario 17, formula lo que se conoce en el mundo psicoanalítico como los 4 discursos. Entonces, digamos, para nosotros fue fascinante en ese proyecto de investigación de Pichon con Lacan, empezar a pensar, yo diría que más pensar a Lacan con Pichon. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue tomar cada uno de los 4 discursos de Lacan y pensarlos a la luz de la psicología social de Pichon. Entonces pongo un ejemplo. Digamos, Lacan dice que el discurso es una estructura, y eso me parece formidable, de 4 elementos. Hay un agente, hay un otro, hay una verdad y hay un producto. Y el concepto de agente en Lacan, que no aparece por ningún otro lado en su obra, ni tampoco en la obra de Freud, es un concepto fundamental, es un concepto crucial en las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX y todavía. Es decir, yo creo que en las ciencias sociales, en este momento, el concepto de agente, entendido, digámoslo, justamente como ese ser humano en situación, pero particularmente en sus potencias de creación y de transformación. Es decir, es pensar al ser humano, pero en su, digamos, capacidad de transformación de la sociedad, y ese es el acento, digamos, de la palabra gente. Ya eso está, yo pienso que Lacan ya en ese momento estaba como muy sintonizado con las ciencias sociales de su época. Entonces Lacan nos dice, digamos, en todo vínculo social hay un agente que interpela a un otro, que se relaciona con un otro, y en esa relación de la gente con el otro siempre hay una verdad, que es una verdad reprimida, una verdad inconsciente, una verdad, digamos, que se le escapa a la gente. Uno no sabe, desde Freud está clarísimo que los seres humanos fundamentalmente no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, pero también hay una producción. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fue, digamos, entonces pensar en este dispositivo potente del grupo operativo de Enrique Pichon Rivière, pensar, digamos, algunos agentes, pensar el coordinador, pensar el participante del grupo, pensar el grupo mismo como colectivo, y entonces preguntarnos, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si ponemos el coordinador del grupo operativo en el lugar de la gente del discurso del amor? Porque recuerden que en esa propuesta inicial de Lacan hay 4 discursos: el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso de la histérica, el discurso analítico, luego viene también, por supuesto, el discurso capitalista. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros colocamos, digamos, al coordinador en el lugar de la gente del discurso del amo? Es decir, que ese diálogo de Pichon con Lacan, ¿qué nos arroja? Y la verdad fue una experiencia poderosísima. Pensar, por ejemplo, qué sé yo, al integrante del grupo en el lugar de la gente del discurso de la histérica, fascinante, eso ahí nos dio lugar a unas reflexiones maravillosas. Y a unas reflexiones maravillosas, pues no solamente poniendo a dialogar a Pichon con Lacan, sino nuestra propia experiencia, porque gracias a la doctora Gladys Adamson, una discípula de Enrique Pichon Rivière, que ha hecho un aporte importantísimo a la difusión de la obra y a la continuación, digamos, de la tarea de Pichon en América Latina y en Europa también. Gracias a las enseñanzas de la doctora Gladys Adamson, en Colombia, en una facultad de psicología,
de la Universidad Católica Luis Amigó, pues se implementó la metodología de grupos operativos como una actividad transversal en toda la formación de los psicólogos. Desde el primer semestre hasta el último había, y hay actualmente todavía, un curso, digámoslo así, que se trabaja con metodología de grupo operativo. Entonces, en esa investigación no solamente estamos interrogando la relación, digamos, de esas dos obras, de esos dos grandes autores, sino también nuestra experiencia vivida cotidianamente en los grupos operativos. Entonces, volvamos, es decir, ¿qué pasa cuando un integrante del grupo está en el lugar de la gente, del discurso, de la histérica, o de etcétera? Fue una experiencia muy valiosa, muy potente, que nos enseñó mucho, aprendimos mucho, nos permitió reflexionar mucho nuestra praxis y nos resultó muy iluminador. La verdad, esto que nos cuenta para nosotros es muy bueno, es muy interesante, por sobre todo la posibilidad de después volverlo a transmitir. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta con el compañero Orlando. Sí, doctor, muy, muy enriquecedor eso, porque realmente nos nutre para seguir pensando en nuestras prácticas. En su campo de trabajo, ¿no? Nosotros veíamos también este tema que se ha dedicado y que usted ha generado un muy importante conocimiento de algo que usted se dedica mucho, que es el pensar el tema y de investigar sobre el tema del suicidio, ¿no? O sea, no podíamos dejarlo de lado ese tema por su experiencia. Veíamos que usted es un autor de muchos libros, de publicaciones sobre este tema, ¿no? Entonces, un poco la pregunta acá es si usted cree qué nexo o qué nexo puede haber entre la ruptura de los lazos sociales, que usted también tiene un gran aporte, y el tema este, ¿no? Del suicidio, ¿no? Si hay un nexo, qué tipo de nexo, y especialmente en este contexto que estamos viviendo, que tampoco lo podemos dejar de pensar, ¿no? El contexto de la pandemia, lo que ha modificado mucho, justamente, muchas acciones humanas. Bueno, esto, ¿no? La pregunta es eso, que si usted tiene una mirada sobre los nexos, o qué nos destacaría de los nexos y la ruptura entre la ruptura de lazos sociales y el suicidio. Sí, muchas gracias, Orlando. Yo creo que, bueno, el tema del suicidio fue un tema con el que yo me encontré, digamos, en mi vida profesional y en mi vida académica. Digamos, yo digo que hay temas que uno busca, entonces, claro, como cuando uno hace el trabajo de grado, digámoslo así, entonces uno elige un tema, y hay temas, digamos, que uno va buscando a lo largo de la vida, y hay temas que lo buscan a uno o lo encuentran, o lo buscan y lo encuentran. A mí me pasó un poco eso con el suicidio, no era un tema que yo me hubiera planteado como un tema de interés. Nunca hice un trabajo en mi pregrado ni en ninguno de mis estudios sobre el tema. Y de pronto en una época me empezaron a llegar a la consulta muchos casos donde un elemento central era el tema del suicidio, de ideaciones e intentos suicidas. Incluso recuerdo que la mayoría eran adolescentes. Entonces formulé un proyecto de investigación y me di cuenta de dos cosas. Digamos, como que ya cuando uno formula un proyecto de investigación, entonces uno empieza a leer sobre el tema, uno empieza pues ya en la investigación como unos primeros pilotajes de escuchar, de entrevistar, de aplicar algunos instrumentos, etcétera. Y me di cuenta de dos cosas fundamentales. Primero, que la herramienta, digamos, teórica del psicoanálisis y de la psicología de Pichon-Rivière aportaban unos conceptos fundamentales y unos constructos teóricos fundamentales para comprender el suicidio.
que tienen que ver con el tema de las pulsiones de muerte, las pulsiones de destrucción, y esas pulsiones de destrucción, digámoslo así, en esa dialéctica entre el sujeto y el otro, entre el sujeto y lo social, es decir, en la que no es solamente pensar la pulsión de muerte como un asunto absolutamente individual, sino como un asunto que se puede convertir en pulsión de destrucción, pero que también se puede introyectar y que también las violencias estructurales de la sociedad y también las violencias, digamos, interpersonales pueden derivar luego en autoagresiones y en comportamientos autodestructivos. Entonces, primero, me di cuenta que efectivamente, es decir, Pichon y Freud eran dos referentes, digamos, muy potentes para pensar ese fenómeno. Y lo segundo, que poco a poco me fui percatando, es que digámoslo así, la Organización Mundial de la Salud plantea que el suicidio es un fenómeno multideterminado. Y como fenómeno multideterminado, digamos, no tiene, digamos, una comprensión que pueda ser solamente desde lo subjetivo o muchísimo menos desde lo neurobiológico o genético, sino que reclama un diálogo, reclama una interlocución, digamos, de disciplinas, reclama un abordaje interdisciplinario, en el cual yo encontré que lo psicosocial, lo vincular, es un factor que no se ha estudiado ni se ha abordado con la suficiente profundidad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el fenómeno del suicidio ha estado muy en manos de la psiquiatría y de la psicología clínica, y digamos que hasta la mitad del siglo pasado, por ejemplo, en la comunidad académica internacional había, digamos, un consenso en que todas las personas que se suicidaban padecían un trastorno mental. Afortunadamente se ha ido despatologizando, digamos, la reflexión sobre el suicidio, y ya se admite, al menos teóricamente y al menos dentro de ciertos círculos académicos, que el suicidio no es exclusivo de los enfermos mentales, que el suicidio es un evento que también se puede presentar en una persona que no tenga un diagnóstico de un trastorno psicológico, y que el suicidio, y es donde yo más o menos creo que me ubico, el suicidio también tiene un componente relacionado con lo psicosocial que es fundamental. Entonces, digamos que lo que particulariza mi abordaje, tanto en las investigaciones como en las reflexiones que hago por ahí cada que escribo o hago una charla, una capacitación, es tratar como de iluminar ese costado que ha estado, digamos, en la sombra de las determinaciones psicosociales del suicidio. Es decir, de qué manera incide el vínculo en el suicidio. De qué manera las familias suicidamos a nuestros integrantes. De qué manera en una institución educativa unos compañeritos de estudio con la complicidad más expresa o menos expresa de alguno o algunos maestros pueden llegar a suicidar a un compañero. Eso suena duro y suena radical, pero creo que Pierre Bourdieu nos dice una cosa que es muy importante, y es que la ética del académico es la ética de la incomodidad. Es decir, cuando uno es académico, cuando uno es un profesional, sobre todo en las ciencias sociales y humanas, y no produce incomodidad, tiene que sospechar de que algo está pasando, algo anda mal, porque si todo el mundo anda demasiado cómodo y demasiado feliz con lo que uno dice, de pronto equivocó
la vocación y de pronto sería mejor un buen relacionista público, yo no sé, o un animador o un cómic incluso, pero nosotros no, nuestra tarea no es ni hacer felices, ni tranquilizar, para eso están los líderes espirituales. Nosotros los psicólogos sociales estamos para interrogar, para generar preguntas difíciles, para contribuir a la crítica y a la transformación social. Entonces, para redondear pues un poco esta pregunta sobre la particularidad, digamos, o mejor, la relación del suicidio con la psicología social en el caso de mis investigaciones, yo diría que se centran ahí. Es decir, muy rápido, cuando yo empecé a investigar el fenómeno, me topé con la obra de Durkheim, este sociólogo francés que a finales del siglo XIX, en el año de 1897, escribe ese texto enorme que se llama El suicidio, desde la sociología, y encontré, digamos, que Durkheim, digamos, dialogaba, que se podía construir un diálogo entre el psicoanálisis, la psicología social y la sociología, con sus particularidades, con sus especificidades, con sus diferencias, pero también con unos vínculos muy potentes. Porque Durkheim decía eso. Durkheim dice que las sociedades suicidan a algunos de sus integrantes. Durkheim habla de un empuje al suicidio, que donde hay un grupo humano, donde se juntan dos o más seres humanos, ya ahí hay un empuje a la exclusión. Y yo creo que hay mucho que decir y hay mucho que investigar. De hecho, en este momento estamos haciendo una investigación aquí en Colombia, en varias universidades, donde estamos justamente planteando como pregunta de investigación la relación entre las prácticas de exclusión y el suicidio. Entonces le estamos preguntando a los estudiantes universitarios si se sienten excluidos en, digámoslo así, en su grupo social, en su familia, porque también, y eso Pichón nos lo mostró a la saciedad, dentro de las familias hay roles que están en relación con la exclusión y que luego derivan en los fenómenos del portavoz y del chivo emisario, etc. Entonces, yo creo que esa es como la, digámoslo así, como la particularidad, y yo siento que ha sido, me siento muy afortunado, porque siento que, digamos, mis textos, digamos, mis aportes han sido bien recibidos, digamos, en el mundo académico, porque, digamos, iluminan, sin negar que lo otro también existe, sin negar que hay unas determinaciones subjetivas y que hay también, en algunos casos, la presencia, por supuesto, de patologías en ciertos cuadros suicidas. Eh, Hay también una determinación, hay también, digámoslo así, en ese carácter, digamos, multideterminado, hay una determinación vincular, hay una determinación, digamos, relacionada con la, la interacción del sujeto con los otros. Y ese es, digamos, como el campo en el que están mis preguntas y mis producciones en torno al suicidio. Sí. Doctor, y sé que es pronto para conclusiones, obviamente, pero mi pregunta es con respecto al contexto actual que estamos viviendo, ¿no? El aislamiento social obligatorio. ¿Usted cree que puede haber una incidencia en cuanto a las conductas autodestructivas y suicidio en la población? Sí, Mariela, totalmente. Me parece una pregunta muy, muy pertinente porque la cuarentena
producto de la pandemia, tiene, digamos, como primer rasgo un llamado a aislarse. Y el aislamiento es uno de los factores de riesgo que los encontramos en muchas investigaciones epidemiológicas. La persona que se aísla o la persona que es aislada por su grupo es una persona que va quedando en un riesgo cada vez mayor de suicidio. De hecho, pues yo a veces en ciertos contextos, como para ser enfático, lo formulo de esta manera. Todo lo que está del lado del aislamiento y del lado de la exclusión está del lado de los factores de riesgo de suicidio. Y todo lo que está del lado de la inclusión y todo lo que está del lado del fortalecimiento de los lazos y de la cualificación de los vínculos está del lado de la afirmación de la vida y de la prevención del suicidio. Entonces, claro, se viene, digámoslo así, esta contingencia de la pandemia que nos lleva a aislarnos, eso necesariamente, es decir, sin que haya que, solamente revisando las investigaciones que ya se habían hecho mucho antes de la pandemia, sabemos que eso incrementa los riesgos de suicidio. Pero por otro lado, también yo diría que hay poblaciones más vulnerables, los adultos mayores, los jóvenes entre 15 y 29 años. Ahí hay un dato estadístico muy particular y es a nivel mundial, que el suicidio es la segunda causa de muerte en la población entre 15 y 29 años. Es como si por un asunto, digámoslo así, como del proceso evolutivo del ser humano, por esas crisis que están asociadas a ese periodo de la vida, de la adolescencia, de la juventud, por esos, digámoslo así, momentos particularmente difíciles que tiene que vivir el ser humano en esos periodos, está más vulnerable y ciertas situaciones sociales pues lo pueden, digámoslo así, empujar más fácilmente. Entonces, yo creo que la cuarentena y la pandemia traen problemas prácticos aparejados, por ejemplo, cómo, digamos, regular los vínculos en un apartamento de 60 metros cuadrados. Es Totalmente. decir, yo lo decía en otro conversatorio hace poco, que Jean-Paul Sartre, el escritor y filósofo existencialista francés de mediados del siglo XX, tenía una frase así muy sentenciosa. Él decía, el infierno es el otro. Fuerte. Y yo agregaría que el infierno es el otro, especialmente en un apartamento de 60 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque es que, digamos, las interacciones se enriquecen en esa dialéctica, digamos, entre el encuentro y también digamos, la soledad y la individualidad y la particularidad de cada uno, que eso en ciertos espacios no se puede. Entonces, yo creo que nuestras ciudades, después de la segunda mitad del siglo XX particularmente, se fueron construyendo no para nuestras casas, o mejor nuestros lugares de vivienda, nuestros apartamentos, ya no para habitarlo, ya no para vivir en ellos, sino como dormitorios con baño y cocina. Y donde la gente hace su vida, digamos, en los centros comerciales y en los parques y en las bibliotecas y por fuera, pero digamos que la casa, que fue donde terminamos confinados en esta pandemia, la casa es un lugar que no
digámoslo así, como que no está pensado para vivir. Y ahora estamos teniendo que vivir en ellas. Entonces, ahí hay una violencia arquitectónica. Y una violencia arquitectónica que también la tenemos que poner en relación con una violencia económica. Porque es que, es decir, las grandes mayorías que están en apartamentos de 60, 70 metros, pues son justamente pues, aquellos que no tienen con qué vivir en un espacio, digámoslo así, más razonable. Entonces, fíjense cómo vamos llegando desde lo uno a lo otro. Entonces, aquí, ahí tenemos otro tema, un tema que, y ahí los psicólogos sociales tenemos mucho que conversar con los arquitectos, o ellos con nosotros. Porque digamos como que la pandemia y la cuarentena nos ponen en evidencia esto. Hay otro tema que yo creo que es fundamental y es, digamos, en el diálogo de la psicología social con la sociología. Durkheim nos dice, por ejemplo, que después de toda crisis social se viene, digamos, un elevamiento de las tasas de suicidio. Y yo creo que esta cuarentena ha generado una gran crisis social. Yo creo que esta es una de las crisis sociales más importantes que al menos a nuestra generación, o la más grande de todas que nos ha tocado a nuestra generación. Y bueno, hay que esperar y hay que contar con que pasado, digamos, este fenómeno, digamos, del coronavirus, y bueno, una vez que ya se logre esa inmunidad de rebaño, se logre una vacuna de la mayoría de la población y volvamos a eso que llaman una nueva normalidad, va a haber una elevación de las tasas de suicidio. Entonces, fíjense que, digamos, estamos pensando el fenómeno desde nuestras herramientas, desde nuestro campo, sin negar que haya otros campos que tengan mucho que decir y que puedan decirlo y que sea muy importante escucharlos. Yo creo que la psicología social tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar a la reflexión sobre el suicidio y en particular, Mariela, está, por ejemplo, en esta coyuntura, que partiendo pues como de la pregunta que tú haces. Entonces ahí ya tenemos solamente pues tres asuntos muy importantes que pensar y en las que nosotros como psicólogos sociales tenemos que, bueno, ¿cómo nos vamos a preparar para esto? Porque Ir es que, adelantándonos, si se quiere, ir adelantándonos de alguna manera en claro, avanzar. y yo creo que, es decir, hay respuestas que se pueden dar desde la psicología social que no se pueden dar desde otras perspectivas y que son muy importantes. Excelente su respuesta, muchas gracias. Así que, no sé si Ale. No, primero que nada agradecerle, doctor, la oportunidad de poder hacerle esta entrevista. Desde el Movimiento de Psicólogos Sociales, para nosotros es un puntapiés, digamos, es una de las primeras entrevistas de una serie de entrevistas que estamos planificando realizar, y así que para nosotros es un honor contar con su participación. Bueno, dejar la posibilidad de que en otro momento poder hablar y profundizar más esta cuestión de lo relacionado, ¿no? con el suicidio y con estos factores de segregación que muchas veces nos lleva a desplazar a otras personas a esta situación. Pues muchas gracias a ustedes. Para mí también es una oportunidad muy bonita a través de esta conversación un poco menos, digamos, estructurada que una charla o que una conferencia, pues como poder conversar sobre estas cosas que son tan importantes y que son preguntas que nosotros nos estamos haciendo permanentemente y que también muchos de nuestros compañeros de estudio, estudiantes, profesores también. Entonces, valoro mucho que ustedes pues estén haciendo este programa
y agradezco que me hayan invitado. Bueno, por nuestra parte también, muy agradecidos acá de Mopsa Santa Fe, por su tiempo, por todo lo que nos compartió, por su trayectoria, su experiencia, que la verdad que para nosotros es de mucho aprendizaje. Y bueno, y también lo fundamental, agradecerle por lo cómodos que nos hizo sentir, porque la verdad que fue un momento muy agradable, doctor. Pues yo también lo disfruté y de verdad que muchas gracias por haberme invitado, Mariela, Orlando, Alejandro.